Cuando mi propio hijo me cerró la puerta en la fiesta de mi nieto, sintiendo la mirada compasiva de los invitados que ya habían llegado, supe que mi vida acababa de dividirse en dos, antes y después de aquel momento de humillación absoluta. Allí, parada en el umbral del salón de fiestas que yo misma había pagado íntegramente, con el regalo cuidadosamente envuelto temblando en mis manos, entendí que 40 años de sacrificios maternos se habían reducido a un bochorno público que jamás olvidaría. Mamá, Camila prefirió que no vinieras hoy. Está siendo complicado, susurró Ricardo, sin poder mirarme a los ojos, mientras su esposa observaba desde la mesa principal con esa sonrisa falsa que yo conocía tan bien. El sonido de la música infantil de fondo contrastaba cruelmente con el silencio gélido que se formó entre nosotros. Sentí mi pecho comprimirse como si alguien hubiera apretado un nudo alrededor de mis pulmones. 42 años de vida de ese hombre frente a mí, 42 años de noches en vela cuando tenía fiebre, de ahorros para comprarle sus zapatillas de marca, de orgullo estampado en mi rostro a cada uno de sus logros, y ahora me trataba como una extraña indeseada en la fiesta de su propio nieto. Lo peor no fue el rechazo en sí, sino la forma en que ocurrió. Pedro, mi nieto de 5 años, corrió hasta la puerta al verme, sus ojitos brillando de pura alegría. «Abuela Elena, ¿has venido?», gritó, abrazándome fuertemente con ese abrazo que siempre derretía mi corazón. Pero antes de que pudiera responder, Camila se acercó con paso firme, sus tacones resonando en el suelo como un martillo de juez. «Pedro, vuelve a la mesa, la abuela no se quedará hoy», dijo ella, jalando al niño del brazo con una firmeza que me hizo estremecer. Vi la confusión instalarse en su carita, esa expresión de quien no entiende por qué los adultos hacen cosas tan extrañas y crueles. Fue en ese instante, viendo a mi nieto ser alejado de mí mientras extendía sus bracitos en mi dirección, que algo dentro de mí se rompió de forma irreparable. No era solo mi corazón desgarrándose, sino también mi orgullo, mi dignidad, toda la imagen que tenía de mí misma como la matriarca respetada de esa familia. Durante 65 años de vida, nunca había sido tratada con tanto desprecio, especialmente por personas que lo debían todo a mí. Volví a casa en un estado que no sé cómo describir. Mis manos temblaban tanto que apenas podía meter la llave en la cerradura. Me senté en el sillón de la sala, aún con el vestido azul marino que había elegido especialmente para la ocasión, y dejé que las lágrimas cayeran libremente por primera vez en meses. Lloré por mí, lloré por mi nieto, lloré por mi hijo que se había convertido en un extraño, y lloré por mi difunto esposo, Antonio, que se revolvería en su tumba si supiera cómo nuestra familia se había desintegrado. La historia que me trajo hasta ese momento de humillación comenzó mucho antes, décadas atrás, cuando aún era una joven de 23 años recién casada y llena de sueños. Antonio y yo nos conocimos en la fábrica textil donde ambos trabajábamos, él en el sector de máquinas, yo en costura. Eran tiempos difíciles, pero éramos felices con nuestra sencillez. Cuando Ricardo nació, dejé mi trabajo para dedicarme completamente a él. Antonio asumió turnos extra para compensar los ingresos que yo dejé de percibir y así construimos nuestra vida. Él trabajando el doble, yo cuidando la casa y a nuestro niño con todo el amor del mundo. Ricardo era un niño dulce, inteligente, pero siempre muy dependiente emocionalmente. Cuando tenía pesadillas corría a nuestra cama. Cuando se lastimaba jugando, solo dejaba de llorar en mi regazo. Cuando empezó a ir a la escuela, yo caminaba con él todos los días, incluso cuando ya era demasiado grande para eso, porque me lo pedía con esos ojos suplicantes que nunca podía rechazar. Tal vez fue ese exceso de protección lo que creó en él una personalidad insegura, siempre buscando la aprobación ajena, siempre intentando agradar a todos al mismo tiempo. Durante la adolescencia, Ricardo se volvió aún más apegado a mi opinión. Elegía la ropa que yo aprobaba, los amigos que yo consideraba adecuados, incluso la carrera universitaria fue decidida después de largas conversaciones conmigo. Antonio a veces se quejaba de que estaba criando un niño de mamá, pero yo solo veía a un niño sensible que necesitaba orientación. Cuando se graduó en administración, fue el día más orgulloso de mi vida.
Éramos la primera familia de nuestra calle en tener un hijo con título universitario. La boda de Ricardo con Camila ocurrió cuando él tenía 28 años. Desde el primer encuentro, percibí que ella era diferente a las otras novias que había traído a casa. Camila era hermosa, elegante, bien vestida, pero había algo en sus ojos que me incomodaba, una especie de frialdad calculada que me hacía sentir como si estuviera siendo constantemente evaluada y juzgada. Ella provenía de una familia de clase media alta, tenía estudios superiores, trabajaba en una empresa multinacional y dejaba claro, incluso sin palabras, que consideraba a nuestra familia inferior a su nivel. Durante el noviazgo, intenté acercarme a ella de todas las maneras posibles. La invitaba a almorzar los domingos, me ofrecía para ayudar con los preparativos de la boda, incluso le sugerí que me llamara mamá, como es tradición. Pero Camila siempre mantenía una distancia respetuosa pero fría. Respondía a mis preguntas con monosílabos educados, aceptaba mi comida sin entusiasmo y nunca correspondía a las invitaciones. Cuando intentaba darle consejos sobre relaciones o vida doméstica, sonreía condescendientemente y cambiaba de tema. La ceremonia de boda fue un reflejo perfecto de esa dinámica. La familia de ella ocupó la mayor parte de la iglesia, gente elegante, hablando en voz alta sobre viajes internacionales e inversiones. De nuestro lado, había media docena de parientes, algunos vecinos queridos y los amigos de la infancia de Ricardo. Durante la fiesta, me sentí completamente fuera de lugar, como una extraña en una película sobre gente de otro mundo. Camila saludó a cada uno de mis invitados con una educación protocolaria, pero era evidente que no estaba interesada en conocerlos de verdad. Después de la boda, la distancia entre Ricardo y yo empezó a aumentar gradualmente. Nuestras conversaciones telefónicas diarias se convirtieron en semanales, luego quincenales. Cuando llamaba, muchas veces atendía a Camila, siempre con una excusa. Ricardo estaba en la ducha, había salido, estaba trabajando. Mis visitas, que antes eran espontáneas y frecuentes, necesitaban ser programadas con anticipación. ¿Puedes venir el sábado por la tarde, mamá? Camila tiene compromisos por la mañana, decía Ricardo, como si fuera una visita comercial. La situación empeoró drásticamente cuando nació Pedro. Estaba en el hospital el día del parto, ansiosa y emocionada por conocer a mi primer nieto. Pero cuando llegué a la habitación de maternidad, descubrí que los padres de Camila ya estaban allí, sosteniendo al bebé, tomando fotos, organizando todo como si fueran los únicos abuelos importantes. Camila estaba acostada en la cama, sonriendo a ellos, mientras yo me quedé allí parada, esperando mi turno para conocer a mi nieto. Cuando finalmente pude tomar a Pedro en mis brazos, Camila dijo: «Ten cuidado con su cabecita, es muy frágil, como si nunca hubiera sostenido un bebé en mi vida». Si están siguiendo relatos como este y se identifican con estas experiencias de conflictos familiares, suscríbanse al canal para no perderse las próximas historias que compartiré. Lamentablemente, situaciones como la mía son más comunes de lo que imaginamos. Durante los primeros años de vida de Pedro, desarrollé con él una relación especial que me salvaba de la creciente sensación de exclusión. Camila trabajaba a tiempo completo y Ricardo también tenía una rutina apretada, así que me ofrecía cuidar al niño algunas tardes a la semana. Pedro se acostumbró a mí rápidamente y yo redescubrí la alegría de ser necesaria, de ser amada incondicionalmente. Le preparaba sus comidas favoritas, inventaba juegos, contaba historias que yo misma creaba. Él me llamaba Abuela Elena, con esa pronunciación entrecortada de los niños pequeños, y mi corazón se derretía cada vez. Pero incluso esa relación especial con Pedro era motivo de tensión. Camila criticaba sutilmente todo lo que hacía. «Elena, le estás dando demasiado dulce. Elena, necesita aprender a comer solo. Elena, no necesitas comprar tantos juguetes». Cada crítica era una puñalada a mi autoestima, pero me tragaba el orgullo porque amaba a mi nieto más que a nada en el mundo. La gota que derramó el vaso de esta relación tensa ocurrió 3 meses antes de la fiesta. Antonio había fallecido de un infarto de forma súbita y devastadora. Estaba completamente perdida, hundida en una profunda depresión, necesitando desesperadamente el apoyo de mi familia. Pero Camila sugirió que tal vez sería mejor que buscara ayuda profesional en lugar de descargar sus emociones en Pedro.
Ricardo, quien debería haberme defendido, estuvo de acuerdo con ella. «Mamá, necesitas cuidarte primero», dijo él, como si mi dolor fuera una carga inconveniente para ellos. Fue en este período de luto y soledad que decidí hacer el gesto más generoso de mi vida. Pagué completamente la fiesta de los 5 años de Pedro. No fue poco dinero, usé prácticamente toda la indemnización que recibí del seguro de vida de Antonio. Quería que mi nieto tuviera una fiesta inolvidable y también esperaba, ingenuamente, que este gesto demostrara a la familia cuánto los amaba y estaba dispuesta a sacrificar por ellos. Cuando ofrecí pagar la fiesta, Ricardo se emocionó. «Mamá, eso es muy generoso, pero no necesitas hacerlo», dijo él, con lágrimas en los ojos. Pero insistí. «Quiero hacerlo por mi nieto. Es la primera fiesta suya que puedo patrocinar completamente». Camila aceptó mi oferta, pero de forma fría, como si me estuviera haciendo un favor al aceptar mi dinero. Ella asumió completamente el control de los preparativos, eligió el salón de fiestas, el tema, las decoraciones, el menú, los invitados. Solo me consultaban para firmar los cheques. Durante las semanas que precedieron a la fiesta, me sentí cada vez más excluida de los preparativos. Camila organizaba todo con la precisión de una ejecutiva, pero nunca me preguntaba mi opinión sobre nada. Cuando intentaba sugerir algo, un sabor de pastel diferente, algunas decoraciones extra, algunos invitados de nuestra familia, siempre tenía una excusa técnica para rechazarlo. El salón de fiestas no trabaja con ese sabor. La decoración tiene que seguir un patrón, la lista de invitados ya está cerrada. Me sentía como una patrocinadora silenciosa, útil solo para pagar las cuentas. La revelación que cambió todo ocurrió la víspera de la fiesta, cuando llamé a Ricardo para confirmar los horarios. «Mamá, necesito hablar contigo sobre mañana», dijo él con una voz extraña, vacilante. «Camila está muy estresada con la organización y ella cree que sería mejor si no participas en la fiesta. Puedes recoger a Pedro después para que él te cuente cómo estuvo todo». Guardé silencio por unos segundos, intentando procesar lo que había escuchado. «¿Cómo así, Ricardo? Yo pagué esta fiesta entera. ¿Cómo no voy a participar?», pregunté, sintiendo que mi voz temblaba. «Lo sé, mamá, y estoy muy agradecido, pero ¿sabes cómo Camila se pone nerviosa con eventos sociales y ella tiene miedo de que ustedes dos terminen discutiendo delante de los invitados?» Esta conversación me mantuvo despierta toda la noche. Repasaba mentalmente todos los momentos en que había tragado insultos, todas las veces que me habían tratado como una ciudadana de segunda clase en esa familia, todas las oportunidades en que había elegido el silencio para mantener la paz. Y ahora, después de pagar una fiesta carísima en un salón de fiestas, me estaban excluyendo de la celebración de mi propio nieto. Era una humillación que sobrepasaba todos los límites de la decencia. A la mañana de la fiesta, decidí que no aceptaría esta situación pasivamente. Me arreglé con el vestido más bonito que tenía, compré un regalo especial para Pedro y fui al salón de fiestas. No para causar problemas, sino para reclamar mi lugar legítimo en esa celebración. Después de todo, yo era la abuela paterna, yo había pagado todo y yo amaba a ese niño más que nadie allí presente. Pero lo que me esperaba a la puerta del salón de fiestas superó mis peores expectativas. La forma en que me trataron, la vergüenza pública, la frialdad de Ricardo, la crueldad de Camila y, sobre todo, la confusión en la carita de Pedro me hicieron entender que había tocado fondo en mi dignidad personal. Durante las horas que siguieron a esa humillación, sola en mi apartamento, pasé por un proceso interno de transformación que jamás imaginé posible. El dolor era tan intenso que parecía físico, me dolía el pecho, me palpitaba la cabeza, me temblaban las manos. Pero junto con el dolor empezó a crecer dentro de mí algo que no sentía hacía mucho tiempo: rabia, una rabia limpia, justa, poderosa, rabia de haber sido tratada como un felpudo durante tanto tiempo, rabia de haber permitido que pisotearan mi dignidad repetidas veces, rabia de haber sido tan ingenua como para creer que la generosidad económica compraría respeto y amor. Lo único que me habían encontrado había sido la mofa carada. A la mañana de la fiesta decidí que no aceptaría esta situación pasivamente. Me arreglé con el vestido más bonito que tenía,
compré un regalo especial para Pedro y fui al salón de fiestas, no para causar problemas, sino para reclamar mi lugar legítimo en esa celebración. Después de todo, yo era la abuela paterna, yo había pagado todo y yo amaba a ese niño más que nadie allí presente. Pero lo que me esperaba a la puerta del salón de fiestas superó mis peores expectativas. La forma en que me trataron, la vergüenza pública, la frialdad de Ricardo, la crueldad de Camila y sobre todo la confusión en la carita de Pedro me hicieron entender que había tocado fondo en mi dignidad personal. Durante las horas que siguieron a esa humillación, sola en mi apartamento, pasé por un proceso interno de transformación que jamás imaginé posible. El dolor era tan intenso que parecía físico, me dolía el pecho, me palpitaba la cabeza, me temblaban las manos. Pero junto con el dolor empezó a crecer dentro de mí algo que no sentía hacía mucho tiempo: rabia, una rabia limpia, justa, poderosa, rabia de haber sido tratada como un felpudo durante tanto tiempo, rabia de haber permitido que pisotearan mi dignidad repetidas veces, rabia de haber sido tan ingenua como para creer que la generosidad económica compraría respeto y amor. Lo único que me habían encontrado había sido la mofa carada. A la mañana de la fiesta decidí que no aceptaría esta situación pasivamente. Me arreglé con el vestido más bonito que tenía, compré un regalo especial para Pedro y fui al salón de fiestas. No para causar problemas, sino para reclamar mi lugar legítimo en esa celebración. Después de todo, yo era la abuela paterna, yo había pagado todo y yo amaba a ese niño más que nadie allí presente. Pero lo que me esperaba a la puerta del salón de fiestas superó mis peores expectativas. La forma en que me trataron, la vergüenza pública, la frialdad de Ricardo, la crueldad de Camila y sobre todo la confusión en la carita de Pedro me hicieron entender que había tocado fondo en mi dignidad personal. Durante las horas que siguieron a esa humillación, sola en mi apartamento, pasé por un proceso interno de transformación que jamás imaginé posible. El dolor era tan intenso que parecía físico, me dolía el pecho, me palpitaba la cabeza, me temblaban las manos. Pero junto con el dolor empezó a crecer dentro de mí algo que no sentía hacía mucho tiempo: rabia, una rabia limpia, justa, poderosa, rabia de haber sido tratada como un felpudo durante tanto tiempo, rabia de haber sido tan ingenua como para creer que la generosidad económica compraría respeto y amor. Lo único que me habían encontrado había sido la mofa carada. A la mañana de la fiesta decidí que no aceptaría esta situación pasivamente. Me arreglé con el vestido más bonito que tenía, compré un regalo especial para Pedro y fui al salón de fiestas. No para causar problemas, sino para reclamar mi lugar legítimo en esa celebración. Después de todo, yo era la abuela paterna, yo había pagado todo y yo amaba a ese niño más que nadie allí presente. Pero lo que me esperaba a la puerta del salón de fiestas superó mis peores expectativas. La forma en que me trataron, la vergüenza pública, la frialdad de Ricardo, la crueldad de Camila. Llamé a Marlene, mi antigua compañera de trabajo con la que mantenía contacto desde hacía décadas. Llamé a don Juan, el portero del edificio que siempre me saludaba con una sonrisa sincera. Llamé a Janaína, la vendedora de la panadería que conocía a Pedro desde bebé y siempre preguntaba por él. En pocas horas había reunido un grupo de 10 personas que aceptaron participar en mi fiesta sorpresa. La preparación fue intensa y emocionante. Transformé mi sala en un verdadero parque de atracciones infantil. Compré globos de colores y los decoré yo misma con rotuladores dorados. Encargué un pastel personalizado en una pastelería artesanal, un pastel mucho más bonito y rico que el del carísimo salón de fiestas. Preparé dulces caseros, sándwiches cortados en formas divertidas, zumos naturales. Cada detalle fue pensado con amor genuino, no con obligación social. Lo más especial fueron las tarjetas que escribí a mano para Pedro. En cada una relaté un recuerdo especial que teníamos juntos. La primera vez que dijo abuela, el día que le enseñé a andar en bicicleta, las tardes que pasamos armando rompecabezas, las historias que le inventaba para que se durmiera.
Eran recuerdos que solo nosotros dos compartíamos, momentos preciosos que ninguna fiesta cara podría comprar. Al día siguiente, cuando Ricardo y Camila salieron con Pedro por unas horas de recreación antes de volver a casa, puse mi plan en acción. Rápidamente, mi sala se transformó en un ambiente mágico. Doña Concha trajo sus famosas cocadas. Marlen apareció con un juego de memoria educativo para Pedro. Don Juan llegó con un camión de bomberos que había comprado con su propio dinero. Janaína trajo panecillos dulces frescos que a Pedro le encantaban. Cada persona llegaba con una sonrisa genuina y energía positiva que contrastaba brutalmente con la falsedad que había experimentado el día anterior. Cuando Ricardo llegó con Pedro al final de la tarde, planeando solo dejarme al niño por unas horas, se encontró con una escena que lo dejó completamente sin palabras. Pedro soltó un grito de alegría al ver la fiesta sorpresa y corrió a mis brazos con una alegría pura y espontánea. La sala estaba llena de risas, conversaciones cálidas, personas sencillas pero auténticas que celebraban genuinamente la vida de ese niño. «Abuela Elena, me hiciste una fiesta», gritó Pedro saltando de alegría. «Claro que sí, mi amor, una fiesta de verdad, con gente que realmente te quiere», respondí, mirando directamente a Ricardo, que estaba parado en la puerta con una expresión de sorpresa y culpa en la cara. Ricardo entró despacio, observando cada detalle. Vio el cariño con el que cada persona trataba a Pedro, la alegría genuina que emanaba de cada rincón de la sala, la forma en que su hijo brillaba de felicidad verdadera. Era un contraste gritante con la fiesta protocolaria del día anterior, donde Pedro había pasado la mayor parte del tiempo sentado formalmente a la mesa, siendo exhibido como un trofeo para los invitados importantes de Camila. «Mamá, yo no sabía que habías planeado esto», dijo Ricardo, con la voz entrecortada. «No lo sabías porque no me dieron oportunidad de contarlo», respondí, con una firmeza que él no estaba acostumbrado a oír de mí. «Pero está bien, Ricardo. Descubrí que no necesito el permiso de nadie para querer a mi nieto y celebrar su vida». Camila llegó media hora después, probablemente preocupada por la demora de Ricardo. Cuando entró en mi sala y vio la escena, su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, irritación, incomodidad y finalmente algo que parecía vergüenza. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos», dijo él, con los ojos brillando de alegría. El momento más poderoso de la tarde llegó cuando Pedro insistió en que cantáramos de nuevo el cumpleaños feliz. Subió a una silla en medio del salón, con el pastel artesanal delante, rodeado de gente que realmente se preocupaba por él. Su alegría era contagiosa y genuina, completamente diferente a la actitud reservada que había mantenido en la fiesta oficial. Aquí, él era simplemente un niño feliz, amado y celebrado. Mientras cantábamos, observé a Ricardo y Camila. Él estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo la diferencia entre una celebración costosa y una celebración con amor. Camila, por su parte, parecía estar en un proceso de reflexión interna, quizás dándose cuenta por primera vez de lo cruel e injusta que había sido conmigo. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos», dijo él, con los ojos brillando de alegría. El momento más poderoso de la tarde llegó cuando Pedro insistió en que cantáramos de nuevo el cumpleaños feliz. Subió a una silla en medio del salón, con el pastel artesanal delante, rodeado de gente que realmente se preocupaba por él. Su alegría era contagiosa y genuina, completamente diferente a la actitud reservada que había mantenido en la fiesta oficial. Aquí, él es simplemente un niño feliz, amado y celebrado. Mientras cantábamos, observé a Ricardo y Camila. Él estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo la diferencia entre una celebración costosa y una celebración con amor.
Camila, por su parte, parecía estar en un proceso de reflexión interna, quizás dándose cuenta por primera vez de lo cruel e injusta que había sido conmigo. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos», dijo él, con los ojos brillando de alegría. El momento más poderoso de la tarde llegó cuando Pedro insistió en que cantáramos de nuevo el cumpleaños feliz. Subió a una silla en medio del salón, con el pastel artesanal delante, rodeado de gente que realmente se preocupaba por él. Su alegría era contagiosa y genuina, completamente diferente a la actitud reservada que había mantenido en la fiesta oficial. Aquí, él era simplemente un niño feliz, amado y celebrado. Mientras cantábamos, observé a Ricardo y Camila. Él estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo la diferencia entre una celebración costosa y una celebración con amor. Camila, por su parte, parecía estar en un proceso de reflexión interna, quizás dándose cuenta por primera vez de lo cruel e injusta que había sido conmigo. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos», dijo él, con los ojos brillando de alegría. El momento más poderoso de la tarde llegó cuando Pedro insistió en que cantáramos de nuevo el cumpleaños feliz. Subió a una silla en medio del salón, con el pastel artesanal delante, rodeado de gente que realmente se preocupaba por él. Su alegría era contagiosa y genuina, completamente diferente a la actitud reservada que había mantenido en la fiesta oficial. Aquí, él era simplemente un niño feliz, amado y celebrado. Mientras cantábamos, observé a Ricardo y Camila. Él estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo la diferencia entre una celebración costosa y una celebración con amor. Camila, por su parte, parecía estar en un proceso de reflexión interna, quizás dándose cuenta por primera vez de lo cruel e injusta que había sido conmigo. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos», dijo él, con los ojos brillando de alegría. El momento más poderoso de la tarde llegó cuando Pedro insistió en que cantáramos de nuevo el cumpleaños feliz. Subió a una silla en medio del salón, con el pastel artesanal delante, rodeado de gente que realmente se preocupaba por él. Su alegría era contagiosa y genuina, completamente diferente a la actitud reservada que había mantenido en la fiesta oficial. Aquí, él era simplemente un niño feliz, amado y celebrado. Mientras cantábamos, observé a Ricardo y Camila. Él estaba visiblemente emocionado, con lágrimas en los ojos, finalmente comprendiendo la diferencia entre una celebración costosa y una celebración con amor. Camila, por su parte, parecía estar en un proceso de reflexión interna, quizás dándose cuenta por primera vez de lo cruel e injusta que había sido conmigo. Pedro corrió hacia él. «Mamá, yo no sabía que habías planeado esto», dijo Ricardo, con la voz entrecortada. «No lo sabías porque no me dieron oportunidad de contarlo», respondí, con una firmeza que él no estaba acostumbrado a oír de mí. «Pero está bien, Ricardo. Descubrí que no necesito el permiso de nadie para querer a mi nieto y celebrar su vida». Camila llegó media hora después, probablemente preocupada por la demora de Ricardo. Cuando entró en mi sala y vio la escena, su rostro pasó por varias expresiones: sorpresa, irritación, incomodidad y finalmente algo que parecía vergüenza. Pedro corrió hacia ella, sosteniendo una de las tarjetas que yo había preparado. «Mamá, mira lo que la abuela Elena me escribió. Se acordó del día que hicimos galletas juntos». No acepto más ser excluida de momentos importantes en la vida de mi nieto, especialmente cuando soy yo quien está financiando esos momentos. La transformación que ocurrió esa tarde fue profunda y duradera. Ricardo y Camila no solo pidieron perdón, sino que demostraron a través de acciones concretas que habían aprendido la lección. En los meses siguientes fui incluida en todas las decisiones importantes relacionadas con Pedro.
Mis opiniones volvieron a ser solicitadas y respetadas. Camila comenzó a tratarme como una igual, reconociendo que las diferencias sociales y educativas no determinan el valor de una persona. Pedro, por su parte, pasó a tener 2 abuelas que finalmente podían convivir armoniosamente. La doble celebración se convirtió en una tradición familiar. La fiesta oficial con pompa y circunstancia y la fiesta de la abuela Elena con amor y autenticidad. Aprendió que existen diferentes maneras de demostrar cariño y que el valor de una celebración no está en cuánto cuesta, sino en cuánto amor conlleva. Para mí, esa experiencia fue un parteaguas. Descubrí que había pasado años intentando comprar amor y respeto a través de gestos generosos y silencio sumiso. Aprendí que la dignidad no es algo que se negocia o se mendiga, sino algo que se conquista a través de la firmeza y el respeto propio. Entendí que ser abuela no significaba aceptar cualquier trato, sino ser una presencia fuerte y positiva en la vida de mi nieto. La lección más importante que saqué de todo esto fue que el amor verdadero no necesita permiso para manifestarse. Cuando se me impidió participar en la fiesta oficial, no perdí la oportunidad de celebrar a Pedro. Creé una oportunidad aún mejor. Cuando fui desrespetada por la familia, no me disminuí, me fortalecí. Cuando intentaron excluirme, no desaparecí, brillé aún más fuerte. Hoy, cuando miro hacia atrás, siento orgullo de la mujer en la que me convertí a través de esa prueba. Una mujer que aprendió a poner límites sin perder la gentileza, que descubrió su fuerza sin renunciar a la feminidad, que conquistó el respeto sin sacrificar su capacidad de amar. Una mujer que entendió que ser abuela es un privilegio, pero también una posición que merece dignidad y reconocimiento. La vida me enseñó que los momentos más difíciles pueden convertirse en las experiencias más transformadoras. La humillación que sufrí en la puerta de esa fiesta me llevó a descubrir un poder interior que ni siquiera sabía que poseía. La exclusión me enseñó a crear inclusión. El rechazo me mostró cómo construir una aceptación genuina. Y la pregunta que les dejo para reflexionar, no solo a otras abuelas que puedan estar pasando por situaciones similares, sino a todos los que enfrentan falta de respeto familiar, es esta. ¿Hasta cuándo permitiremos que se pisotee nuestra dignidad en nombre de la armonía familiar? ¿Hasta cuándo seremos cómplices de tratos injustos por miedo al enfrentamiento? La verdadera paz familiar no proviene de la sumisión de unos a los caprichos de otros, sino del respeto mutuo y del reconocimiento del valor de cada persona. Aprendí que el amor no reside en el lugar que ocupamos en la dinámica familiar, sino en la forma en que hacemos que los demás se sientan verdaderamente amados y valorados. Y sobre todo, aprendí que nunca es tarde para reinventarse, para reubicarse, para exigir el trato que merecemos. La edad no es una condena a la insignificancia, puede ser el comienzo de nuestra etapa más poderosa y auténtica.